aquí estamos de nuevo con nuestro invitado internacional con un tema súper interesante. Él es ingeniero civil, pero además tiene un doctorado en un tema muy especial que es el que vamos a tratar ahora. Es el doctor Armando Ugarte de la Universidad de Nicaragua, que está en el país tratando un tema muy sensible, que es el manejo de desastres. ¿Sí? En este momento en el país se está celebrando un congreso, un foro internacional sobre el manejo de los riesgos de desastres, y él es uno de los expositores que viene en representación de la Universidad de Nicaragua. Doctor, bienvenido a la Paradita de las 12. Muchas gracias, es un gusto compartir con ustedes nuestro humilde conocimiento. A nosotros nos amenazan los ciclones y los temblores. ¿Qué les amenaza a ustedes allá en Nicaragua? Bueno, en nuestro país hay la amenaza sísmica, que es altísima intensidad sísmica, fenómenos meteorológicos que pueden originar ondas tropicales, tormentas o huracanes en sus diferentes categorías, pero también hay posibilidades de deslizamiento que pueden dispararse por sismo o por saturación del suelo en laderas inestables, pero hay contaminación ambiental, hay fenómenos de carácter también social, porque la reducción de riesgo de desastre hay que verla no solo desde el punto de vista físico infraestructural, sino que también desde el punto de vista social. Claro. Porque los desastres son un proceso social que pueden derivarse de fenómenos de origen natural, pero que pueden ser causados por los fenómenos, pero la mano del hombre, y está demostrado estadísticamente, esa agresión humana, detona más esa agresión. Y recordemos que la naturaleza nos cobra, lo que nos está pasando no solo en Nicaragua, en América Latina y el mundo entero, es que dependiendo de nuestras malas prácticas, malas actitudes, falta de educación, vulnerabilidad educativa, pues la naturaleza después nos los cobra. Y son todos estos fenómenos. Mire, nosotros tuvimos una experiencia ayer muy interesante que yo sé que les va a gustar. Fuimos a La Barquita, a la nueva Barquita. Ese grupo de profesionales del manejo de riesgos y desastres nos llevaron hasta La Barquita, lo que era La Barquita antes, y nos llevaron después a la nueva Barquita. Correcto. Y el profesor, pues, me gustaría que me diera su impresión de lo que vio ayer para aclimatarlo a nuestro patio, ¿no? Bueno, no sé, con mucho gusto. En primer lugar, nos explicaron el fenómeno de La Barquita, un asentamiento que estaba de por sí vulnerable, con solo estar ubicado en una zona de alto riesgo. Y se inundaba cada vez que llovía. Que ese es el primer tipo de vulnerabilidad que hay que evitar, la ubicación. Hacerlo en una zona con el mínimo grado de riesgo posible, ¿no? También las condiciones socioeconómicas de la población. Conocimos de que, si no me equivoco, son poblaciones que se vienen del interior, desplazados, y que un éxodo desbordado, incontrolado y desorganizado. Correcto. Y buscan mejores formas de vivir dignas en la cabeza, ¿no? En la cabeza, pero eso no es tan así en la realidad. Ahora, el fenómeno en sí de que entiendo que es una inversión que hizo el Estado o la alcaldía, la municipalidad, el Estado, me parece un gesto muy plausible, muy generoso, muy vital, y lo considero en términos generales muy positivo. ¿Por qué lo considero muy positivo? Porque ya visitando las nuevas instalaciones de La Barquita, dentro de mi rama de la sismoresistencia, yo hice muchas preguntas que tienen que ver primero con qué criterios se utilizaron para ubicar ahí la nueva Barquita. Y para ello no es porque se me ocurra a mí o por romanticismo, ¿no? Es que hay que hacer estudios correspondientes. ¿Cuáles son los que corresponden, en este caso, en la rama de la sismoresistencia? Los estudios de suelo, los estudios geológicos, los estudios geotécnicos, los estudios que tendrían que ver con la capacidad de soporte del suelo, ver qué es lo que se va a levantar y que sea soporte. Incluso también entendí que también se presentaron algunos estudios de la posibilidad de fallas sísmicas que puedan existir acá en Santo Domingo, y eso pues también es fundamental. Ahora, pero ese es un primer momento. Un buen estudio te genera y una buena ubicación del sitio. Es el punto de partida para la construcción moderna. Y yo me atrevería... Estudio de suelo. Estudio de suelo y geológico y geotécnico, que son... Pero yo diría que eso corresponde a un 75% del éxito del proyecto. ¿Tanto, maestro? Y sí, 75%. Lo que pasa es que en nuestro país como que se le desvalora, pero o no se le da no se importantiza la verdadera dimensión. A partir de ahí, vienen ya los estudios de diseño y construcción. Distribución de espacios. El de los arquitectos, la parte estructural, no estructural y funcional, que eso había que ver, y entiendo que se cumplieron las normas de dominicanas, que yo conozco que hay un reglamento sísmico, sí lo hay, pero no acaba ahí. O sea, un buen diseño, una buena construcción. Ahora, un buen diseño, ahora la construcción,
Había que ver si lo que está en los planos Está ahí. está ahí. Entonces, para eso se requiere también hacer un control de calidad de los materiales. Me explicaron que sí. ¿Cómo se hace un proceso posterior a la elaboración, a la construcción de un proyecto? ¿Hay forma de determinar si lo que se ideó en el papel está sembrado ahí? Claro, ¿Hay forma de...? Claro, la mejor un arqueo la mejor técnico. forma, nosotros le denominamos los ingenieros y arquitectos la supervisión. La supervisión de obras que tiene que ser permanente, que implica también tener un proceso de licitación para una empresa constructora que tenga la capacidad de cumplir con todos los requisitos. El supervisor tiene que ver con control de la calidad de los materiales. En los planos están lo que se llaman las especificaciones técnicas. Correcto. ¿No? Toda la supervisión es oral, pero no acaba ahí. Supongamos que se hicieron todos los pasos anteriores. Ya se construyó. Ahora viene un factor que yo lo considero un factor fundamental de vulnerabilidad y que poco en nuestra experiencia se denota, y como es el mantenimiento. Una vez construido, si no se lee el mantenimiento correspondiente, y el mantenimiento preventivo. Se deteriora. Y no es el correctivo, es el preventivo. El preventivo. ¿De qué hablamos? El mantenimiento preventivo significa que una vez construido el edificio, hay que anualmente, por ejemplo, pintar los techos para evitar la corrosión, sobre todo en zonas la nuestra tiene volcanes y eso genera corrosión. La otra tiene fuertes soles y Fuerte mucha lluvia. Y movimiento sísmico permanente. O fuertes vientos también. También afecta. Afecta. Por ejemplo, revisar constantemente las tuberías, las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias. Ahora que está la informática, pues las informáticas también. Y en ese sentido el mantenimiento hay que invertir, hay que meterlo en un presupuesto. No solo del Estado, también a nivel privado, de su casa, de nuestra casa. Como nuestra inversión privada, como nuestro de patrimonio. un tiempo a esta parte, en nuestro país se viene hablando del tema de construcciones sismoresistentes. Se habla incluso de viviendas antisísmicas que no existen, ¿verdad? No, lo antisísmico no existe. No Esa existe. es una tecnología que ya pasó de moda. Eso no existe. Sí. La mente nada más. Existen viviendas sismoresistentes. Sismoresistentes. Y eso es importante. Sí. O sea, aquí Quiere también... decir que te da la oportunidad para que ante cualquier fenómeno tú puedas preservar tu vida saliendo a tiempo, sin que ocurra una Saliendo a desgracia. saliendo a tiempo y... O protegiéndote adecuadamente. Claro, los códigos nuestros, el de acá también, presenta la filosofía de los códigos mundiales en esta temática, habla de que hay que evitar el colapso. Ahora, pueden existir grietas, nosotros le llamamos no estructurales, que aparentemente tal vez al ojo del ciudadano poco común, pues digamos, lo puede considerar peligroso, pero no, pues no necesariamente. Entonces, evitando el colapso, se evita el desastre. Exactamente. Existe el riesgo de que un sismo afecte una construcción, pero no necesariamente hay que pensar en el desastre, Exacto. porque vienen unos elementos que ya son de carácter de preparación, de prevención, de mitigación también. Pues. Bueno, iba a ampliar porque ciertamente uno supone que entonces de un periodo de tiempo, un periodo de tiempo atrás no se pensaban, no se contaban con este tipo de prácticas sismoresistentes y las construcciones se hacían como muy de manera empírica, ¿qué? Sin tomar en cuenta esos aspectos. El maestro ya se dio cuenta en los alrededores porque tuvimos toda la capital y él estaba asustado. Ahora lo que cabe preguntar es si existe alguna metodología que nos permita ahora rediseñar, reconstruir, reestructurar las viviendas para que sean sismoresistentes. No, buena pregunta, porque una cosa, estábamos hablando de las edificaciones nuevas. Exacto. Por construir, pero ¿qué pasa con aquellas las que hay? Que no tuvieron todo esto. Entonces, ahí se llama lo que nosotros decimos una auditoría estructural. Una auditoría. Y eso implica que primero tiene que existir una metodología de evaluación de la vulnerabilidad de esas edificaciones. Les cuento que no necesariamente hay metodologías unificadas. En nuestro país tenemos unas tantas ahí, pero había que como que ponerse de acuerdo en la región y por eso la importancia de este cuarto foro universitario de las Américas y el Caribe para la reducción de riesgo de desastres y que implica también que existe una voluntad política de las autoridades
para que se pueda intervenir en el sentido de evaluar la vulnerabilidad de las edificaciones existentes y sobre todo en las esenciales. ¿Qué son las esenciales? Los hospitales, las escuelas, las viviendas. De tal manera que eso pudiera hacerse. Ahora, si se hace eso, después había que ver, porque ese estudio tiene que derivar en lo que se llama una medida de mitigación, que puede ser un reforzamiento. Ajá, pero ¿hay dinero para ello? Porque alguien puede pensar, no, esas están muy viejas, dejémosla ahí que se mueran, para hablar en términos análogos. No, casualmente la mayoría de los desastres por sismo se deriva de las edificaciones viejas que no fueron diseñadas ni construidas con los actuales cánones sísmicos. Y ese es el problema. Y por otro lado también existe ahora, gracias a Dios, mayor lo que se llama una red de acelerógrafos o sismógrafos que nos permite medir la intensidad y la magnitud de los sismos, de tal manera que se puede construir una base de datos. Entiendo que el Dominicana existe, hay la Universidad Autónoma de Santo Domingo, creo que está el instituto encargado de ello, pero que había que ver la densidad, qué tanta cantidad de sismógrafos y sismógrafos lo hay, si es denso o no denso, y si se captan los datos y si se establece un modelo matemático que se permite incluso, que permita a los ingenieros estructurales tener el acelerógrafo o el acelerograma, porque no es la magnitud, el acelerograma, posible para el diseño. Eso es fundamental. Pero como les repito, es el primer paso. Si no hay construcción adecuada, supervisión y mantenimiento. Reglas. Incluso para las reglas estén bien escritas y que estén bien establecidas. Pero ¿dónde construir así y dónde construir de otra manera? Exacto. Esas construcciones coloniales, por ejemplo, profesor, las construcciones coloniales como nuestra zona colonial, que tienen cientos de años y se mantienen. Sí, es buena pregunta. ¿Qué pasa ahí? Lo que sucede es que yo siempre eso en mi universidad lo debatimos. Vean, lo que sucede, ese tipo de edificaciones de adobe, adobe de tierra, prácticamente taquezal, le decimos, no sé cómo aquí en Dominicana, teóricamente hemos comprobado que no es capaz de soportar lo que se llama una fuerza cortante. Ella solo por gravedad. Incluso son unas paredes de 1 o 2 metros, ¿no? Incluso muchas de las iglesias son construidas con ese material. Entonces, teóricamente, bajo el concepto de la sismoresistencia, no resisten el movimiento que puede ser oscilatorio o trepidatorio. El sinuoso. Exacto, ese es el oscilatorio. Sí. Y el trepidatorio. Y que ante un sismo, y fíjense bien que eso es importante. Importante en el sismo identificar la magnitud, la aceleración que se produce, pero también lo que se llama la profundidad focal. O sea, ¿a qué profundidad se da ese sismo? Se produjo. Entonces, no es lo mismo un sismo que esté a 100 kilómetros de profundidad, que se le conoce con nombre de un sismo lejano, a uno de 2 kilómetros o de 1 kilómetro. Es más cercano a la Tierra. Entonces, no me atrevería a decir lo que usted dice, doña Carol, que muy probablemente ese tipo de edificaciones no han todavía sentido el impacto de un sismo. No se han puesto a prueba. No se han puesto a prueba. En algunos casos sí. A mí me tocó en Honduras evaluar daño y fuimos a evaluar algunas con el terremoto de Honduras. Y algunas no necesariamente colapsaron, pero tuvieron serias grietas estructurales de ese material. Entonces, las que existen, Dios no lo quiera, pero había que poner la prueba. Es interesante saber que en estos tiempos se utilizan materiales ligeros para construir la parte de distribución de las propiedades, de las viviendas. Eso es saludable, eso es sano. Sí, los elementos ligeros, los paneles, incluso losas y todas, que son de carácter estructural también, tienen una función, o sea, están diseñados para soportar sismos, pero hay otros que son, sobre todo las particiones o fachadas, que le llaman los arquitectos, su función no es de soportar necesariamente carga, sino que sencillamente es un elemento decorativo. Adorno, las paredes divisorias, que muchas de ellas tienen el problema del ruido, o sea, la posibilidad de una intimidad en los cuartos no existe porque se filtra el ruido y todo lo demás, incluso el olor, pero que en general constituyen un edificio contemplado como la parte no estructural, como un elemento liviano que si cae no va a producir el mismo daño que una pared de mampostería. Porque el bloque, el mampuesto es mucho más pesado que lo ligero. Entonces, bien diseñado, construido y diseñado, y mantenido, se puede generar menos, el riesgo es menor, pero siempre y cuando, como insisto, cumple los pasos que son muchos. Usted ha estado en muchos fenómenos en América Latina, terremotos, huracanes. Sí. ¿Cuál ha sido de todos esos y en muchos países? ¿Cuántos que son más eso? Usted me contó como 20 ya. Bueno, más o menos. Más o menos. ¿Cuál ha sido el que más
daño ha ocasionado a la población en general? Que usted se acuerde. Bueno, en el caso del terremoto, todavía puedo decir en mi país, el terremoto de 1972, que descubrió una serie de debilidades desde el punto de vista estructural y constructivo, que entre otras cosas, la falta de una supervisión. Materiales que no eran, hierro insuficiente. Construcción en lugares inadecuados. Eso se preserva. Esa es la primera, incluso yo estaba muy joven. Y la otra, el huracán Mitch. Que también fue allá en Nicaragua. Sí. Afectó en el caso de Centroamérica más fuerte, más intensamente a Honduras, Nicaragua y El Salvador. No son muy frecuentes en Centroamérica los huracanes. ¿Cómo no? Son frecuentes. ¿Cómo no? Tan frecuentes como aquí. Sí, y tan poderosos como en el Caribe. Sí, hay. Lo que pasa es que en Nicaragua, la zona del Caribe, está estipulado con amenazas por huracanes, pues, en sus diferentes categorías, como por fenómenos meteorológicos. Y sí, por lo general pasan por el Caribe Norte o Caribe Sur, aunque hay algunos que han pasado todo el territorio, incluso pasado por nuestra capital. Ajá. Por Managua. Sí, por Managua. Y vean ese fenómeno, fuertes lluvias o intensas precipitaciones, pero también fuertes vientos. Y nuestras viviendas, había que ver si en Dominicana lo están, no están, o edificaciones en general, diseñadas para soportar fuertes vientos. A usted se le puede ir todo un techo, que supongo que aquí en algunos momentos se presenta. No, cuando eran de zinc todos, sí, yo recuerdo. Que sí, el tiempo dispuesto para conversar sobre este tema nos ha resultado corto. Sí. Porque ahora íbamos a hablar del huracán Ortega, pero vamos a hablar otro de día. los políticos. El maestro dice que la situación está más calmada en Nicaragua. Esa fue la primera pregunta que le hice ayer. Usted sabe, los temas políticos. Que aquí estamos hablando de aspectos técnicos. Sí, nada de politiquería. Dígale, maestro, dígale. En otra ocasión. Bueno, pero qué grato ha sido. Sí. Esperamos que, pedirle que nos siga orientando y nos siga ayudando. Y su participación en este tipo de eventos de alguna manera deja experiencias gratas al país. Aprendizajes, así es. El doctor Armando Ugarte es profesor de la Universidad de Ingeniería. Nacional de Ingeniería en Managua, ¿verdad que sí? Es la universidad más prestigiosa del país. En la temática de ingeniería, de diversas ingenierías que incluye la civil y arquitectura. ¿Y su doctorado en qué fue, doctor? ¿Cuál fue el tema? El tema fue el diseño de una construcción prefabricada con el criterio de sismoresistencia. Lo prefabricado. Sí. Okay. De hecho, ahora yo tengo otra visión. Pues. Pero bueno, el doctorado lo que es la metodología. Exacto. Y uno tiene que seguir investigando y adaptando a los nuevos cambios. Y viviendo las experiencias, construyendo, diseñando, equivocándose. Sí. Somos humanos. Pero sobre todas las cosas, tener una mentalidad abierta para transformar. Así es. Qué interesante. El doctor Armando Ugarte, nuestro invitado internacional de lujo. No se puede quejar de mí hoy. No, excelente. Excelente. Vuelve. Esa es la paradita. Regresa el viernes. Bueno. Esta es la paradita de las 12. Doctor, despedimos muchas gracias. La semana, despedimos a los... Siempre yo le decía también que estamos a la orden porque ahora la tecnología de punta, Sky... Claro, hay posibilidades. Tenemos un corresponsal en Nicaragua, ¿verdad, Edel? A la orden. ¿Cómo no? Muchas gracias. Que vuelva dominicano. Muy amable. Gracias. Doctor, muchas gracias. Y ustedes, feliz regreso. Gracias. Nosotros nos vamos, sí, la paradita de las 12 se termina, así que pórtense bien, que tengan un buen fin de semana y el lunes nos encontramos. Así será.